Bueno, doncs benvinguts de nou després del cafè i moltes gràcies per ser aquí un dissabte al matí. I ara la veritat és que em fa molta il·lusió presentar a la gent que tindré el gust de presentar, els que són els meus companys de taula ara. Primer la Miranda Gabot. La Miranda Gabot, tinc aquí una nota biogràfica que m'han escrit, redactora i periodista britànica del sector tecnològic, que acaba de realitzar un màster, bla, bla, bla. Però sobretot la Miranda, jo la vaig descobrir amb un article que va publicar sobre els centres de dades de Cerdanyola, del qual segurament parlarà, que és un article que us recomano molt que llegiu. Si aneu a Mastodon, busqueu Miranda i ho trobareu. Només amb Miranda ja ho trobareu. I jo ho vaig descobrir gràcies a que la Nube que seca el Río ho va publicar també al seu Mastodon. I dic, hòstia, ha de venir una noia de fora, bueno, de fora, viu a Barcelona ara, però explicant-nos el que passa aquí al costat nostre, que no en teníem ni la més remota idea. Ara ens ho explicarà millor ella, però vaja, la Miranda és fantàstica en aquest sentit. I a més, l'article aquest està molt ben documentat, enllaços, de tot, us ho recomano molt. És a dir, en parlarà, però ho tindreu per escrit també, a més que ho tindreu gravat i tal. I després, l'altra part, són mi nube seca, tu nube seca mi río, no mi nube seca tu río, és al revés. La nube seca, és igual, dejemos. Bàsicament són activistes, però són activistes que dona gust també de seguir. Us recomano molt que els seguiu a Mastodon. Els recomano molt. Tant la Nube, que és el col·lectiu, com amb ells dos en particular, que són Fanta. El noi es diu Fanta, encara que no ho sembli, però sí, es diu Fanta. I la noia és l'Aurora, no? Sí. I bueno, doncs, tant Fanta com Aurora com Minusa són gent molt interessant de seguir perquè, doncs perquè sí, perquè... Llavors, també tinc aquí una presentació que diu activistes tecnoecologistes, bla, 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 porten dècades treballant en perspectives crítiques de tecnologia, bla, bla. Bé, jo l'únic que us puc dir és que són gent encantadora. Ja, amb el poc temps que hem tingut per treballar amb ells, doncs és així. El Fanta jo diria que és una mica hacker, li ha molt la tecnologia. Si el seguiu ja ho veureu que és una mica friqui també. De Sant Cugat bàsicament li dan els gegants, pel que jo he entès, i la botiga que hi ha de Warhammer i tal. Hombre, esto está claro. Sí, hombre, claro. I, bueno, i ella és psicòloga, l'Aurora y li agrada, me parece, eso lo dice también aquí, que li agrada las siestas, el musgo, i els gegants dels capgrossos em penso que també li agrada molt. Exacte. Doncs ja veieu, aquesta és la gent que tenim aquí per parlar-nos d'aquestes coses. I ara, com que el que han de dir molt millor ells que no pas jo, em retiro discretament i després ja apareixeré aquí en el torn de preguntes. Parlaran mitja hora curta, mitja hora llarga i després doncs ja farem un torn de preguntes. D'acord? Doncs res, gràcies i bueno, ja seguir-los. Gràcies. Buenos días y muchísimas gracias. Lo primero, perdón, porque vamos a hablar en castellano porque somos manchegos. Si nos invitáis más veces, sobre todo los días que salgáis con los caprosos, que es lo que nos gusta, pues acabaremos hablando en catalán, pero de momento solamente sabemos hablar castellano. Nos llamamos Tu nube seca mi río y los pronombres posesivos. Acércame. Vale, me sonaba. Los pronombres posesivos son importantes en este caso, ¿no? Porque sí que hablamos un poco de la soberanía tecnológica y de quién es esa tecnología. Entonces, nuestro objetivo es visibilizar el impacto ecosocial de los centros de datos. Detalle, antes decíamos medioambiental, cuando nos hemos dado cuenta todo el movidón que hay detrás y cómo impacta a nivel a la gente que vive cerca de los centros de datos, hemos cambiado y decimos ecosocial. Comenzamos en abril de 2023, es decir, no tenemos ni 2 años siquiera, porque nos enteramos que iban a entrar Meta en Talavera de la Reina. Nosotros somos manchegos, ambos rurales. Mi pueblo ahora ya tiene 150 habitantes, hace no tanto tenía 7.000. Y en mi caso nos pusieron al aeropuerto de Ciudad Real, nos expropiaron todas las tierras y tuvimos que emigrar. Entonces nosotros cuando vimos que entraba Meta en Talavera, pues Talavera también es una región bastante desértica, llamé a mi madre y le digo, mira mamá, que va a entrar un centro de datos en Talavera. Y dice, mi madre, ¿eso qué es? Y digo, pues mamá, es una cosa relacionada con Internet, ¿no? Con lo que funciona Internet y es a consumir un montón de agua y energía. Y mi madre apenas sabe leer y escribir, pero como nos expropiaron las tierras me dijo,
¿con qué figura jurídica entran? Y digo, hay que joderse, mamá. Pues déjame que lo mire. Mamá, es un proyecto de singular interés. PSI. Dice, buah, con lo que hicieron en el aeropuerto de Ciudad Real, el almacenamiento nuclear, los campos de golf, es decir, todos los pufos ecologistas en Castilla-La Mancha se hacen con la misma figura jurídica. Spoiler, todos los centros de datos están entrando con la misma figura jurídica que en cada región se llaman de una manera. Vosotros que sois expertas en Cataluña me diréis cómo se llaman aquí. En Aragón, por ejemplo, se llaman pigas, ¿vale? Entonces el piga de Aragón es la figura jurídica trampa con la que te entran los centros de datos. Entonces entramos porque somos usuarias involuntarias de la tecnología. Mucha de la gente que estáis aquí diréis, no hombre, pero yo es que no uso inteligencia artificial ni entro en ChatGPT, ya. Pero cuando vamos al médico, el día que se cae el sistema del ordenador, nos quedamos sin poder ser atendidos. El día que nosotros, que ahora la declaración de Hacienda, ya no hay padre. O sea, ya nos hemos quedado sin padre, ya no hay gente que nos va a atender físicamente cuando vayamos a hacer la declaración de Hacienda, porque dicen que nos tenemos que apañar con un bot para hacer la declaración de Hacienda. Ya, eso lo llaman... ¿cómo Progreso. lo llaman? No, perdón, no. Maltrato tecnológico. Maltrato Tiene un nombre que tecnológico. es maltrato tecnológico, pues cuando vas al banco te dicen que tienes que tener 50.000 aplicaciones y no sé qué, y dices, bueno, yo a lo mejor quiero un humano, ¿no? También, sí, de vez en cuando. Pero bueno. Entonces, como usuarias involuntarias de la tecnología, sabemos que, como bien se explicó en la charla de ayer, hay diferentes niveles que nos atraviesa el poder y hay gente que es más vulnerable y otros menos, ¿no? Y entonces, por eso tenemos la acción, la tenemos que tener en cuenta porque somos víctimas. Y entonces, lo primero que descubrimos con esto es que el tecnocapitalismo quiere que la tecnología parezca muy fácil de utilizar, o sea, todos podemos sacar un móvil, un ordenador, empezar a hacer así, y cuando nos hemos dado cuenta, hemos comprado algo, ¿no? Pero la verdad es que si nos ponemos a intentar explicar cómo funciona, incluso la gente que es más técnica, lo hemos probado, hemos juntado a un montón de gente, les hemos dado papeles y hemos dicho, va, explicando cómo funciona Internet. Entonces empiezan a liar, ¿no? Entonces, hay un sketch, que no sé si lo puedo comentar, hay un sketch que es maravilloso de IT Crowd, que es una serie que tiene un tiempo, que era una serie en la que hacen una broma de que le dicen que los informáticos engañan a la jefa y llegan a una sala llena de gente y le dicen que esa caja negra, que es una caja negra que no tiene nada, es Internet, ¿no? Esta caja negra es Internet. Entonces la gente llega a la charla y como no saben cómo funciona Internet, se creen que esa caja negra es Internet. Entonces a la tipa se le cae al suelo y entonces ¿qué piensan? Que Internet se ha roto y la civilización ha colapsado y empieza... Sí. ¡Guau! En realidad tampoco entendemos cómo funciona muy bien Internet en cuanto a esa materialidad física, ¿no? Porque esa narrativa de la nube está creada precisamente para invisibilizar la infraestructura física, y esa infraestructura física, os damos el detalle, que nosotros solamente somos los activistas de los centros de datos, pero la infraestructura física es desde el extractivismo minero. Por ejemplo, tenemos gente, compañeros en el Congo, que están sufriendo todo el impacto del extractivismo minero en el Congo, pero también en Ciudad Real hay extractivismo minero de digitalización. Entonces, mis vecinos de al lado son activistas del extractivismo minero. Tenemos los vecinos de Francia, por ejemplo, en Marsella, que son contra los cables submarinos de las nubes. También tenemos, bueno, de los satélites, si alguien quiere salir, estaría guay porque todavía no hay gente. De los centros de datos, que estamos en todo el globo. Entonces, y de las fábricas, por ejemplo, en Asia hay mucha resistencia contra las fábricas, pero, por ejemplo, en Francia tenemos fábricas de chips que como consumen también mucha agua, pues están ahí. Una investigadora imprescindible en esto habla del ciclo de suministro de la IA y se llama Ana Valdivia. Ahora no ha venido, pero irá al Canondrón el 3 de abril, ¿no? Entonces, para centrarnos un poco, los centros de datos son enormes cajas de zapatos, son centros de infraestructuras físicas como grandes naves, muy grandes, muy grandes, muy grandes, donde se almacena y procesa la información. Sí, lo de cajas de zapatos se lo hemos robado al alcalde de Lleida, que es de los primeros en España que ha dicho no a este tipo de proyectos, ¿no? Cuando se lo han planteado. Y bueno, que aquí simplemente comentar esos clásicos, pues no sé, en este edificio podría haber un pequeño CPD en el sótano, los típicos de las empresas, todos estos pequeñitos, digamos, que los llamamos clásicos por poner algo, son diferentes a los de hiperescala porque, bueno, no están pensados para crecer infinitamente, ¿no? El hiperescala, que siempre son esas 3-4 grandes empresas, Meta, Amazon AWS, Azure, las clouds, lo que llaman las nubes, ¿no?
suelen tener estos centros de hiperescala que, por ejemplo, en Aragón, pues entran con zonas que son 3 zonas. Pues meten uno, otro y otro en diferentes localizaciones, ¿no? Para tener el dato redundado. Y al final, pues no te dejan entrar. Por eso tenemos muchas fotos de esos centros de datos que son render. Es decir, suelen tener, pues, bueno, entra quien tiene que entrar allí, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, he trabajado en centros de datos, pues si he tenido que entrar tienes que dar tu DNI, dejar el móvil, no sé qué. Es una estructura como muy militarizada, ¿no? Y no puedes hacer fotos. Entonces, bueno, los clásicos se suelen refrigerar pues con aire, simplemente. Son pequeñas máquinas, cabinas de discos, etcétera, que, bueno, pues no es comparable con lo otro que luego vamos a ver, ¿vale? Que ahí veremos que ya necesitas agua. Entonces, esto parece complejo, pero en realidad es muy simple y nos gustaría que al final de la charla os quedarais con 4 ideas principales. 1, que la nube es física, que donde se ocupe ese terreno es terreno que se pierde. 2, que consume muchísima energía, luego veremos cuánto. Que la nube es muy ruidosa, que esto la gente no es consciente, pero si te ponen un centro de datos al lado ya no vuelves a dormir. Y que la nube consume agua. Esta es la parte nueva que hemos dicho hiperescala. Consume agua para refrigerarse, consume agua en cada uno de los procesos de la cadena de producción, es decir, desde el extractivismo minero a la fábrica de chips, a la fábrica de dispositivos. Y ese agua es potable, o sea, compite directamente con las necesidades de la población. Y lo vamos a ver varias veces. El ejemplo que nos levantó es el de Meta en Talavera, que quien no lo conozcáis es precioso. Es una ciudad que está dedicada a la cerámica, absolutamente destrozada, abandonada. Es la 4ª ciudad con más desempleo de toda España. Entonces era una ciudad industrial en su momento y ahora es pura decadencia y no se lo merecen. Entonces el centro de Meta en Talavera de la Reina tiene 125 hectáreas. Es lo mismo que todo el polígono industrial de Torrehierro, o sea, es gigantesco. Esta es la imagen que se inventan, que siempre son súper bonitas, luego les ponen placas solares, todo el greenwashing así como bien aderezado. En realidad es la sensación esta que tenemos la gente que vivimos en zonas desérticas, que cuando vemos nuestro terreno parece que no merece la pena lucharse porque no son grandes árboles o bosques, pero es que son otros ecosistemas, ¿no? Otros ecosistemas que a lo mejor tienen agua en primavera y luego no. Por supuesto que sí que hay fauna protegida, como es el caso del buitre negro, el águila imperial. Hay vías pecuarias, con lo cual va a cortar un poco todo tema de territorio. El pequeño detalle, tema colonialismo. Aquí los holandeses llevan como 20-30 años de lucha. Ellos ya saben lo que es un centro de datos y lo que es un centro de datos de hiperescala. Entonces, cuando apareció un Seawolde que era de Meta, vieron lo que iba a gastar de agua, lo que iba a gastar de energía, y al igual que en Lleida, los de Seawolde dijeron, por aquí no pasamos. Y entonces cerraron el centro de datos, o sea, no se iba a construir, y se llamaba Operación Tulipán. ¿A quién se les encasquetaron? A los manchegos, que esos no se van a quejar, ¿vale? Y como dirían los Monty Python, nobody expect the Spanish Inquisition, entonces nobody expects the Spanish Resistance, que somos nosotros, ¿no? Entonces nos levantamos y dijimos, bueno, esto de la Operación Zarza nos parece fatal, vamos a empezar a ver si conseguimos que la gente se mueva y se entera de qué es esto de los centros de datos, ¿no? Que los de hiperescala no estaban en España todavía, pero sabíamos por lo que pasa en otros países que son muy peligrosos. Inicialmente, el tema que más preocupaba de los centros de datos normales era el tema del consumo energético. Irlanda, que es otro de los países que han tenido más incidencia de los centros de datos, el 30% de su red eléctrica, 30%, se lo lleva solo los centros de datos. Imaginaros el impacto que esto tiene. Y a mí una cosa que me enfadó, ¿sabes? No sé, yo creo que todos los que sois activistas sabéis que nos movemos por 2 emociones básicas. Una, como un enfado que dices, ¿pero cómo? Y entonces ese enfado te impulsa a actuar, y luego una esperanza que no viene de ningún lado, es una esperanza activa, como diría Joanna Macy, que tenemos que trabajar para decir, ¿pero cómo? Tiene que haber otra manera y la voy a trabajar. Bueno, pues a nosotros cuando descubrimos el dato de que el impacto en CO2 de los centros de datos era mayor que la industria de la aviación, cita de 2019, antes de la irrupción de la inteligencia artificial. Sí. Es que es muy importante esto porque hay, a nosotros nos parecía alarmante el 27% para centros de datos, ¿no? En Irlanda, pero es que en Aragón, por ejemplo, va a ser el 50% para 2030. En Aragón. 2030, esto ya salió, lo tenemos en los datos. No sé, o sea, ya
la mitad de la energía solo para empresas como Microsoft, etcétera, ¿no? Bueno. Y como no vamos en compartimentos aislados, como podéis adivinar, esto es un problema. Nosotros cuando vimos lo de Meta en Talavera, a los primeros que llamamos, evidentemente fue a los portugueses, que les dijimos que os dejan sin agua. Y yo con mi portugués de Duolingo intentando explicarle a los portugueses lo que pasaba. Vosotros aquí tenéis centros de datos y encima los 20 centros de datos de hiperescala de Aragón. No vais a beber agua los próximos veranos, ¿eh? O sea, bueno, el Ebro... Como vengan años como han venido hace no tanto de sequía, pues bueno, se verá. Estos datos son relativos, ¿vale? Que sepáis que no son estimados y pueden ser más, pueden ser menos, pero generalmente serán más, ¿vale? Y por eso lo ponemos ahí un poquito como, bueno, ¿por qué? Porque incluso se ha tenido que llevar a juicio para obtener ciertos datos a estas empresas, ¿no? Porque son muy opacas en ese sentido. Claro, en cuanto a consumo de energía, al principio entraron con rollos de no consumimos tanto, tal. Bueno, vamos a utilizar el greenwashing de poner placas solares y molinitos de viento, y luego al final ya van a calzón quitado y están diciendo que se están comprando centrales nucleares. O sea, vuelvo a repetir, que no hace un error lingüístico. No estoy diciendo que compren energía nuclear. Se están comprando centrales nucleares. En concreto, han comprado la Three Mile Island, que es, quien los mayores de la zona lo reconoceréis, es la central nuclear de Estados Unidos que tuvo el mayor accidente de la historia de Estados Unidos. O sea, el que está relacionado en la mente con todo el mundo de la película de Síndrome de China, 100% recomendable. Entonces, ya ese es el consumo energético que se plantea para un centro de datos, no para todos. O sea, imagina lo que estamos hablando. En respecto al agua, que es lo que más nos preocupa por venir donde venimos, que es una región seca, y además en España, que bueno, vosotros en Cataluña, que estáis sufriendo también mogollón el tema de la sequía, pues los centros de datos consumen energía para funcionar y agua para refrigerarse, ¿no? Sería así. El proceso técnico nos lo imaginamos así. Como Zuckerberg bebiendo agua. Sí, estoy intentando darle, pero no, hasta que no acabe de beber agua no. Esta es la versión de Zuckerberg 1.0, que sabéis que luego ha hecho 2.0 y ahora parece un poco más humano, pero esta era la versión inicial. Bueno, ¿explicas la parte técnica aquí? Aquí vamos a ir muy rápido, ¿vale? Pero simplemente esos son racks, armarios que están en los centros de datos, de W, triple U, lo que sea. O sea, tú vas metiendo allí los servidores, ¿no? Ese tiene 42 US, ¿vale? Entonces, pues ahí metes los servers, lo que llaman servidores, cabinas de discos, firewall, lo que sea. Eso tradicionalmente, pues calculabas más o menos que podían consumir unos 20 kilovatios por rack, por armario. Y eso con un pasillo frío, con aire acondicionado, que luego generaba por la parte de atrás el pasillo caliente, pues tú más o menos generabas un ciclo, un flow que refrigeraba esas máquinas, ¿no? Porque si no se refrigera, pues se paran, se queman, etc. Entonces esto tiene que estar 24 horas, son servidores, claro. Y eso cambió porque pues la inteligencia artificial no usa CPUs al uso, usa GPUs, gráficas, que habéis hablado de Nvidia, de todas estas empresas antes, y TPUs también, ¿vale? Que son muy específicas para Machine Learning, para inteligencia artificial, etc. Entonces, bueno, aquí vemos que muy rápido, ¿vale? Esos son, por ejemplo, TPUs de Google, esa es una, no sé si la versión 3 creo que es, eso que vemos no son cables eléctricos, son de agua, eso es agua potable que va refrigerando cada uno de... Esto es agua directa al chip, entonces tiene que ser muy fina, no vale cualquier agua, porque siempre esta es la pregunta que nos hacen de, joder, vamos a poner agua reciclada, no, tiene que ser muy fina, entonces usan agua ya potabilizada por la, pues bueno, en este caso depende de dónde estén, ¿no? De las aguas de Barcelona. De Barcelona. No lo desconozco. Bueno, y esto es fontanería, que esta foto es muy famosa, se suele ver cuando buscas Google, centros de datos, pues ya empiezan a aparecer fontanería directamente y dices, ¿esto qué tiene que ver? Esto choca mucho, mucha gente nos ha dicho que es mentira, ¿cómo va a ser que consuman agua? Ya no tanto, ¿vale? Esto ya yo creo que está normalizado, de que sí que evidentemente los centros de datos de hiperescala y de esto consumen agua, y ahí tienes fotos, por ejemplo, de esto. Bueno, ahí se ve una bici que es muy rara que está ahí, pero bueno, el tema es este otro tipo, es servidores sumergidos directamente, que es muy curioso. Esta es, a ver, perdonar que estoy un poco nervioso, pero estos son sumergidos y no es agua como tal, sino que eso lleva otro tipo de sustancias. Entonces este agua sí que, por ejemplo, termina saliendo contaminada. Esto es relativo porque no todos los centros de datos son iguales, ni se refrigeran igual, por eso no hay una contestación de
estándar, ¿no? Pues depende si es circuito abierto, si es circuito cerrado de agua, si se evaporan o no. Eso no lo hacen tanto en Europa, ¿no? O sea, no son tan descarados en ciertos sitios, pero en otros sí. O sea, y depende pues la legislación que haya. Aquí ahora mismo no hay mucha. Vale, no sé si... Bueno, por ir muy rápido, serían pues 4 bastidores de estos. Estos serían ya un pasillo entero lleno de este tipo de refrigeración y pasamos. Claro, a nosotros nos preocupa especialmente el agua. Cuando empezamos con esto, el nombre lo elegimos muy bien, pero la gente nos decía, anda ya, ¿cómo van a consumir agua a las máquinas? Y a mí, en las pelis, a los robots, cuando los quieres matar, les echas agua. Y entonces, claro, yo decía, argumento perfecto, o sea, maravilloso, pero no funciona así. En realidad, pues como os hemos dicho, es para refrigerarte. Entonces, un centro de datos medio tiene un consumo de agua similar a una ciudad. Los datos, como veis, son incluso antiguos a toda la emergencia de la inteligencia artificial streaming, equivalente a ciudades como Nueva York, tal. No os quedéis con los números por 2 motivos. 1, porque tengo discalculia. 2, porque la falta de transparencia, como bien explica Miranda Gabot, en todo este tema de los centros de datos es tan terrorífico que nosotros hemos tenido que pedir una relatoría a la ONU para que examine la falta de transparencia en España con los centros de datos en tema de agua. O sea, no te dicen la verdad, se la pides y no te la dan, ¿no? Entonces, incluso aquellas zonas que inicialmente acogieron con alegría los centros de datos, ahora se tienen que mostrar abiertamente en contra, como es el caso de Mesa en Arizona, Irlanda, Holanda, y el problema es que son empresas tan grandes que los políticos no te pueden decir no. O sea, si a ti... O sea, a mí el alcalde de Lleida no lo conocemos, no hemos hablado nunca con él, pero está en mi altar particular, que espero que le pongáis un caproso porque se lo merece por haber dicho que... No sé ni de qué partido es ni nada. Me da igual. Da igual. Me da igual, pero ser capaz de decir que no a una empresa tan grande, que viene con promesas tan grandes, es muy valiente y muy inteligente cuando pensamos a largo plazo. Y veremos que son promesas, luego no. Claro, y son promesas a largo plazo porque el problema de los alcaldes es que piensan cada 4 años. Entonces la promesa laboral es demasiado fuerte, pero si piensas a largo plazo, como hacemos los ecologistas, esto ya no cuadra. Los consumos son muy altos en verano, lo cual es muchísimo más problemático en un contexto de emergencia global y de crisis climática. Y sabemos por casos individuales que mienten con sus consumos, como por ejemplo en Holanda, en el caso Landscroon, que es uno de los centros de datos más grandes, Microsoft está consumiendo muchísima más agua de que la declaraba. Hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, haciendo las alegaciones, que luego hablaremos de ellos, en Estados Unidos, en Carolina, cogieron pozos y no explicaban cuánto agua sacaban de los pozos. Con lo cual, ya no era ni siquiera el agua que sacaban de la red, era el agua que sacaban de los pozos y las regiones quedan secas. Sí, pero sin ir muy lejos, en Aragón creo que son los de Amazon, tienen 8 pozos. No, pedían. Estaban pidiendo, ¿vale? 8 pozos no controlados, no supervisados. Pedían en ampliación esto. Bueno, o sea, no sé, 8 pinchazos allí, ¿sabes? No supervisados, o sea, por pedir, claro. Que queda luego en el Ebro. El porcentaje de agua lo volvía a contaminar al río, ¿no? Porque vuelve a a una temperatura más alta y vuelve con productos químicos que proceden de esto. Nosotros en Francia, que luego os contaremos, había como una especie de camarón que en Marsella que se veía afectado por el agua caliente que salía de los centros de datos. En las alegaciones en Aragón nos hemos dado cuenta que hay una almeja navajera, no se llama así, pero no me acuerdo el nombre, es una almeja súper gorda que se utilizaba la concha para hacer navajas, las cachas de las navajas. Entonces es una especie en peligro de extinción que está justo en la zona donde están los centros de datos evacuando las aguas a otra temperatura. Entonces, pobre bicho, sí. Encima que el pobre es feo, está en peligro de extinción y encima lo vamos a matar. Bueno, entonces, como comentamos, una de las grandes promesas que habéis visto en la charla anterior es la promesa del trabajo. Es mentira. Es brutalmente mentira todo lo que tiene que ver con centro de trabajo. Estamos hablando de centro de datos, no de inteligencia artificial. Centro de datos. Y es mentira porque casi todo la gente tiene en la cabeza lo de las grandes fábricas del siglo XX y esto no es eso. Esto os he dicho que son grandes. O sea, las fotos podrían ser reales en el sentido de que no habéis visto ni un ser humano porque están altamente automatizadas, ¿no? Habrá un señor haciendo así con el botoncito, pero no hay. Entonces, los tipos de trabajadores que hay en un centro de datos son refrigeración, seguridad, algún ingeniero. Limpieza y algunas manos remotas, claro. Algunas manos remotas. Entonces, en las zonas donde se han instalado, no solamente no se han creado puestos de trabajo,
sino que además se han destruido porque ocupan mucho terreno que podía ser utilizado para otras cosas, como el caso de Holanda, que destruyes industria relacionada con la agricultura. Además, luego con la gentrificación energética quitas energía, con lo cual hay otras empresas que no pueden funcionar, ¿no? En el caso de Amazon en Zaragoza, por ejemplo, ayer hicieron una tremenda campaña publicitaria, se reunieron ahí y con comisiones obreras, UGT, las pequeñas pymes, vamos a dar muchos puestos de trabajo, y la gente, y los periódicos locales, y nadie les preguntó, oye, pero ¿y el que ya tenéis construido? Prometíais 1.300 puestos de trabajo, ¿cuántos tenéis ahora? Porque tenéis 70. ¿Dónde están esos puestos de trabajo? Ah, tate, ¿os he hablado antes del PIGA? ¿Os he hablado antes de las leyes con la cual entran los centros de datos en los territorios? Bueno, pues es que esas leyes tú tienes que decir que vas a crear puestos de trabajo y que va a ser beneficiosa para la comunidad. Entonces te lo conceden. Venga, vía rápida para aprobar el proyecto, nos quitamos de en medio un montón de temas medioambientales y no pagáis impuestos. Que en Villanueva del Gállego creo que tendrían que haberle dado 3,5 millones a un pueblo de 2.000 habitantes o algo así, que solo por la construcción. Evidentemente no han visto nada y yo lo siento por ellos, ¿vale? Pero es verdad que ahí se la han metido un poquillo de alguna manera, se han creído eso. De hecho, uno del pueblo salía en un vídeo diciendo, nos ha tocado la lotería. Y es al revés, les ha tocado una bomba nuclear. En el caso del problema de la nube es que además se está expandiendo, ¿no? Es decir, que nosotros hablamos generalmente de Internet porque esos centros de datos tienen todo tipo de cosas, ¿no? Puede haber inteligencia artificial, streaming, juegos multijugador online, realidad virtual. Y voy a poner un ejemplo, que es que hay una serie que probablemente no habéis visto, pero es malísima, tampoco la recomiendo. La de Síndrome de China, sí, la de Síndrome de China la recomiendo. No, es que ¿alguien la ha visto? Mira, una persona. Es la primera vez que alguien la ve. Hemos hablado de esto en un montón de charlas y bien, nadie. Gorka, bien. Genial. Vale, es una serie malísima que no recomiendo y se puso de moda la pandemia y entonces en 10 días de visionado de Estados Unidos consumieron tanta energía como Ruanda en un año. ¿Vale? Entonces, pensad todas las cosas que antes hacíamos sin internet, por ejemplo, escuchar la radio. Yo la escuchaba la radio y me llegaba la señal. Y yo ahora no me doy cuenta, pero me pongo el móvil y eso ya es por la señal de internet, entonces consumo más, ¿no? Además, los centros de datos están creciendo. Pues estos datos son antiguos, 500% en Madrid y Barcelona. Nos van a dar más datos. En el caso de Amazon en Aragón han entrado como 20. Acabo de recibir un correo, oye, una persona me está entrando uno en mi pueblo en Valencia, 3 en Zaragoza, un montón yo cuando empecé con esto era el de Meta, ahora hay como 2 o 3 en Talavera. En mi pueblo directamente al lado ya hay uno en Puerto Llano, que el de Puerto Llano es una mezcla de Pablo Casado con uno de la Casa de Alba y con la banquera Ana Botín, con lo cual yo no sé si nos han puesto un centro de datos o la escopeta nacional. Peli que sí recomiendo. ¿Cómo es? ¿La Villacís, la de Ciudadanos? Ah, sí, esa. Está acabado, las puertas giratorias antes eran a las eléctricas, pero claro, esto tiene mucho que ver con las eléctricas también. Y ahora ha acabado esta mujer siendo la del presidenta lobby del lobby de de centros de datos en España, ahí la tienes. Entonces, para que veáis que esto es de poder, siempre tiene que ver con el poder. En el caso de Aragón, pásalo para adelante. En Aragón entran mogollón. Sí, esto que veáis hay un poquillo, pues imágenes de los que entran 20 centros de datos hiperescala. Claro, es importante esto de que entran en un lado y como hemos hablado, hiperescala, ahora ya van a haber 2 más por cada uno de estos 3 que estamos poniendo aquí, ¿vale? O sea, que esto está un poco... Entonces, las previsiones del gobierno de Aragón son espectaculares en cuanto a que van a doblar, o sea, la mitad de toda la producción energética de Aragón se lo va a comer en los centros de datos. Es espectacular en un par de años, ¿no? Por cierto, volvemos a hablar de impuestos. Los centros de datos entran con legislaciones locales que no pagan impuestos ni los locales, ni los regionales, ni los nacionales. Os recomendamos la charla que dimos la semana pasada en Aragón, pero que no nos veáis a nosotros, que veáis al señor inspector de Hacienda que vino, que es el del caso NOS, el que imputaba a Urdangarín. Bueno, pues ese señor, que es un crack, estuvo explicando cómo era la evasión de impuestos de los centros de datos en España y era espectacular. O sea, evidentemente da mucho miedo porque no están generando nada de riqueza, van a paraísos fiscales y utilizan cosas un poco extrañas. En el caso de Marsella, que lo tenéis aquí al lado, es la gran competencia precisamente de Barcelona por el tema de todos los cables telegráficos que llegaron en la época colonial.
Y ahora de fibra óptica. Y ahora de fibra óptica. Y entonces Marsella es como, ¡buah! Yo no sé qué le pasa a Marsella, es una movida en el sentido de que es una ciudad sin estado. Es terrorífica, la ciudadanía está muy enfadada porque la cantidad de centros de datos que hay se están comiendo sus necesidades. Esto es, por ejemplo, un búnker nazi que tenían ahí centro de datos de Microsoft. Se están reciclando, Microsoft está ahí dentro, pero en realidad esto es una empresa que se llama Digital Realty, que tiene un montón en toda Francia, y es la inmobiliaria. Ya hablamos de inmobiliarias, de centros de datos, o sea, que luego realquilan, o sea, entran dentro, consiguen los permisos, consiguen todo, y luego pues se lo alquilan, en este caso a Microsoft. Oye, otra vez el ejemplo de que los centros de datos no dan trabajo. Digital Realty, la mayor empresa de centros de datos de Francia y la que ocupa todo Marsella, 200 centros de datos en 20 centros de datos en todo el territorio, pero solo 300 empleados. Muy automatizado. Y esto es agua de una galería que llega justo a donde estaba pues ese búnker nazi que hemos puesto, que ahora es un centro de datos, pues le llega una galería que viene de unas minas y tal, y justo ese agua se la dan gratis, porque sí. Vale, es muy difícil decirles que no, porque además meten todos sus sistemas de los ayuntamientos, los hospitales, la policía, todo esto está en los centros de datos. Entonces tú le dices a Amazon, oye, que no quiero que estés aquí. Y tú dices, ¿tú te acuerdas que el hospital está aquí en mi centro de datos? ¿Te acuerdas de que todas las cuentas públicas del ayuntamiento están en mi centro de datos? Y ahora que le dice que no. Entonces es muy difícil, ¿no? Si a quien cortan el agua, pues evidentemente a la ciudadanía. Claro. Entonces, son datos de mierda. Este es un autor que no ha venido, pero vive por aquí, creo. Vive por aquí. Jerry McGovern. Se jubiló y se vino a vivir aquí a España, y entonces Jerry McGovern era un señor que se dedicaba inicialmente como bibliotecario a ayudar a las empresas, esto de te ayuda a colocar las cosas, ¿no? Y conforme fue avanzando de edad y el mundo fue cambiando, ya las cosas no eran archivos físicos sino digitales, ¿no? Y ya este señor, cuando se ha jubilado, ya ha dicho, ¡buah! Ya paso y activista 100% y explico todo lo que he aprendido en mi etapa profesional, ¿no? Y entonces explica que el 90% de los datos no son accedidos 3 meses después de ser almacenados, que los negocios solo almacenan el 10% de los datos que recolectan, ¿vale? Que el 90% de los datos no estructurados se quedan sin analizar, y que el 90% de los datos IoT nunca son usados. O sea, que encima son datos que están ahí en frío y que no se vuelven a usar. Claro, podrían... y podríamos pensar que dices, bueno, pues que borren un poco, ¿no? Si no se usan, podemos liberar un poquito. Y esta pregunta se la hizo Marina Otero, que es una investigadora arquitecta se la hizo a Google, de Harvard, se la hizo a Linda, es que no me acuerdo el apellido, la de Google. No. Entonces se acercó con toda... Y dijo, oye, que se me ocurre una buena idea, le dice Marina Otero, ¿por qué no lo borráis? Y la otra dijo, bueno, podemos utilizar algoritmos de comprensión. A ver, que el capitalismo de datos se llama así porque hay un extractivismo de datos, y para ellos el dinero... A ver, la base es como decirle, oye, la base de tu negocio, que es esta, no la hagáis, ¿no? O sea, yo quiero tener ese... No se rió, pero un poquito. Para utilizarlo en contra de ti. Hay una autora que es imprescindible, que es Susana Zuboff. El Zuboff lo puedo escribir, es Susana no lo puedo escribir. Y habla del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Cómo hemos construido una sociedad en torno al capitalismo de la vigilancia, que es la pregunta que se hacía antes sobre ¿nos pueden utilizar la IA para controlarlo? Pues claro, no siempre va a ser para cambiar el voto, como en la película que os recomiendo de Brexit, de un Civil War, como es el caso de Cambridge Analytica con Facebook. Pero hay veces que es para venderte algo. O sea, a veces esos datos son, por ejemplo, que a mí, por lo que sea, me deben obsesionar las mochilas y me persiguen los anuncios de mochilas por todos sitios, ¿no? Una pregunta que sale siempre al final suele ser la pregunta tecno-optimista de turno, que es que alguien habrá leído en medios de comunicación, pero existen centros de datos en el espacio. Esto es real, esto es una imagen de los shatacas del turno, las noticias que salen en Shataka, va a haber un tal, no, es verdad, o sea, no. Esta sí es verdad, esto es un proyecto piloto de Microsoft, que sí que hizo, pero que lo repiten constantemente en los medios como si fuera una realidad factible, que no lo es. Es decir, imaginar
pues no sé, ir allí a cambiar un disco duro, pues, bucear, no sé, o al espacio, ¿no? Como, o sea, están bien y quedan muy bien en prensa y luego hay gente pues que termina creyéndolo, que eso es así. No está siendo así. De hecho, tampoco tiene sentido que vengan a Talavera o a zonas desérticas y lo hacen y dices, ¿por qué? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por agua barata? Porque les da igual. O sea, porque el capitalismo no creo que esté pensando precisamente en tu beneficio personal o no si dañar va a el medio impactar o ambiente. no. Creo que llevan depredando toda la vida y de diferentes formas, ¿no? No van a cambiar a lo mejor. El de reaprovechar la energía para calentar tu casa. Y tú dices, bien, en invierno, ¿y en verano qué pasa? Entonces, Ya. esos son como preguntas tecno-optimistas que salen siempre y se crean en el imaginario colectivo. Entonces, sí, la parte buena acabar. de esto es que hay resistencias, que nosotros hace 2 años, cuando comenzamos, lo hicimos porque participamos en un podcast que os recomiendo, y que no me escuchen mis compañeros, pero que la música es muy mala, o sea, no, la música no, que se llama Post Apocalipsis Now. Entonces, en ese Radio Vallecas, en ese podcast entrevistamos, Ana Valdivia entrevistó a Sebastián Leudé, que es especialista en resistencias en Chile. Y yo aquel día estaba, ¿sabes eso? Que estás y no estás, en segundo plano, con un cólico nefrítico, y estaba escuchando la entrevista y decían que, pues eso, que les habían entrado en Chile. Y yo decía, qué putada. No me imagino yo que me pasara eso. Y a los 2 meses nos estaba pasando en Talavera, ¿sabes? Dije, pues nada, como los chilenos. Entonces, en Estados Unidos son los primeros lugares donde ha tenido que haber mucha resistencia. Cuando el de Aragón dice, queremos que Aragón sea la Virginia europea, porque no se han enterado lo que pasa en Virginia con la falta de agua, porque no se han enterado que hay sitios de Estados Unidos que están bebiendo aguas con pipicaca, ¿cómo se diría? Aguas residuales, sus propias aguas residuales recicladas, pagados con sus impuestos, porque el agua potable se la lleva el centro de datos, ¿no? Las resistencias de Holanda han sido súper interesantes porque además han mezclado población civil, todos los agricultores y demás. Las de Irlanda también, nos encanta la campaña de Irlanda porque se llama Not Here, Not Everywhere, porque quieren que ninguna zona se convierta en zona de sacrificio, porque no es justo que quitáramos un centro de datos de aquí de Serdanyola del Vallès, perdón que no lo he dicho bien, y acabar en Sudáfrica, porque con cambio climático, o sea, aparte de que porque es injusto, te va a impactar igual. Se va a impactar igual. El cambio climático te viene, da igual donde estés, es como un karma pocho. Bueno. Luego en Singapur, que fue... Tenéis que utilizar más la palabra pocho, que mola un montón. Holanda y Singapur son de los sitios que han pedido moratoria, es decir, que no entre ningún centro de datos más hasta que pensemos qué puñetas es esto, porque vamos rápido. Chile están teniendo una resistencia vecinal impresionante, maravillosa, que han conseguido parar el centro de datos de Cerrillo en Google, o sea, es tremenda victoria. En Alemania están teniendo también muchísimo impacto. Argentina, me equivoqué yo y puse que existía Argentina y no existía resistencia de datos en Argentina, pero dentro de 2 semanas vamos a dar una charla en Argentina que ya hemos conseguido que haya un par de gente que tiene centro de datos, o sea, resistencia contra centro de datos porque me equivoqué. Sí, pero sí que falta, por ejemplo, Londres, ¿no? En UK también hay resistencia dentro de datos, en Uruguay, en España, en India, en Colombia, en Francia, o sea, en muy poco tiempo se está levantando muchísima gente y esto solamente con centro de datos, ya no os digo todas las otras capas que hay en todo el extractivismo digital. Entonces el agua es imprescindible para la vida y los memes de gatitos no. La lucha contra el centro de datos puede repercutir positivamente en el cambio climático porque queda todo por hacer básicamente, y por supuesto que no es necesario que se construyan más centros de datos. Existen alternativas a la gestión de recursos digitales y nos encantará que nos lo preguntéis al final de la sesión, y yo creo que es el momento adecuado porque es un problema en expansión que podemos parar, frenar un poco antes de que empeore. Perdón por las referencias, me las podéis pedir en privado porque me han quedado un poco pequeñas. Y moltes gràcies. ¿Cómo lo hacemos con el pero mejor que me siento aquí para Sí, poner el encuadre. Gracias. Gracias. ¿Quieres ir pasando tú o yo? Oh, yo lo hago, gracias. Muy bien.
Hola, muchas gracias a todos. Y primero, estupendo. Eso fue súper bien. Y gracias a vosotros. Porque su trabajo es muy indispensable y me siento súper afortunada de compartir espacio de su nube seca porque soy un gran aficionada. Para empezar, quiero presentarme y explicar un poco cómo he llegado a interesarme en la infraestructura de la IA en la región de Cataluña y específicamente en Cerdanyola del Vallès, que es súper cerca de aquí, por supuesto. Y decir gracias por adelantado por vuestra paciencia con mi acento. Soy de Inglaterra y somos los peores con otros idiomas, y castellano y catalán, los peores. Entonces, en 2020 vivía en Londres y trabajaba en varios puestos inestables vinculados con medios y decidí buscar en el sector de tecnología para cualquier puesto de redactora en cualquier empresa que me pagara sin problemas y que pudiera ayudarme a mudarme a España antes de Brexit. Y conseguí una posición como redactora en una empresa de tecnología en Barcelona. Sin embargo, quería una carrera profesional en el sector que fuera un poco más ética y por eso el año pasado hice un máster en inteligencia artificial responsable en la Universidad de Arizaba. Una de las primeras lecturas nos informó de los efectos ambientales de esta tecnología. Aunque parece que la IA es algo que ocurre en un espacio cibernético etéreo, en realidad depende de una infraestructura pesada y contaminante. Como nos han contado tu nube seca, cuando utilizas una herramienta de IA como ChatGPT, el procesamiento no está hecho por tu propio ordenador, es algo que, si no se externaliza a un centro de datos, que es un almacén de ordenadores, normalmente en las afueras de una ciudad cercana. Como hemos escuchado, estos servidores requieren altas cantidades de energía y funcionan sin interrupción 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Eso es un pequeño dibujo que hago. Estos servidores se calientan mucho, así que las empresas instalan sistemas de refrigeración para evitar que se funden o se enciendan. Hay distintas técnicas para refrigerar un centro de datos, pero casi sin excepción se necesita mucha electricidad y muchísimo agua, ya que si se usa menos agua, normalmente se necesitará más electricidad, y si usa menos electricidad, se necesitará más agua. Para que tengan una idea, ChatGPT necesita alrededor de una botella de agua para generar un solo correo electrónico de 100 palabras. Me preguntaba si habría centros de datos en Barcelona o sus alrededores, que, como todos recordarán perfectamente, el año pasado estuvo sumida en una terrible sequía. Un artista italiano llamado Maria Santamaria organiza visitas guiadas sobre la infraestructura de Internet en Barcelona y nos enseñó los cables que se conectan en la calle. Él nos contó que hay varios centros de datos ahí en Hospitalet. Y cuando lo googleé, descubrí que hay planes para construir 4 nuevos centros de datos en el Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès, justo en la puerta de vuestras casas, y entre ellos uno que será el más grande de Cataluña. Construir una infraestructura de Internet tan grande en una situación de crisis climática y sequía prolongada parece que debería ser una gran noticia, pero nadie que yo conozco ha oído hablar de ello, ni siquiera cuando envié correos electrónicos a muchos grupos de Cerdanyola. Me preocupaba la cantidad de agua que utilizarían y me puse a investigar los planes, inicialmente como estudiante y persona interesada, y después de varios meses como periodista. Cuando empecé esta investigación en marzo del año pasado,
Parece que Cerdanyola estaba a punto de convertirse en uno de los capitales de centros de datos más importantes de España. Pero desde entonces se anunciaron muchos más nuevos centros de datos en el país, entre ellos los 20 nuevos centros de hiperescala en la región de Aragón, tal como nos han enseñado ahora. Para recordarnos, un centro de datos de hiperescala significa básicamente un centro de tamaño enorme con más de 5 millones de servidores. De hecho, el mercado español de los centros de datos crecerá en torno al 30% anual hasta el 2030. Eso es la tasa de crecimiento más rápida de Europa. Entonces, ¿cuáles son las razones por este crecimiento? En primer lugar, la abundancia de energía solar barata. Y en segundo lugar, la estratégica localización de España y su conexión con África y Europa. Sin embargo, deberíamos mirar de manera crítica cuando se dice que España o cualquier otro país son un lugar natural para proyectos de infraestructura de Internet, porque eso es pura retórica. En cuanto a la localización o al clima, podríamos preguntarnos por qué no ubicar centros de datos en los países nórdicos, que son más fríos y tienen acceso a abundantes fuentes de energía natural, como la hidroeléctrica. Esto reduciría la cantidad de agua necesaria para enfriar los servidores, ya que sería posible utilizar una técnica llamada free cooling, que consiste básicamente en abrir las ventanas durante buena parte del año. Pero los discursos que sostienen que algunos lugares son inherentemente adecuados para la exportación está vinculado a historias de colonización. Y hay factores mucho más relevantes de la nueva fiebre del oro por los centros de datos en España. Uno es que el terreno es más barato en España que en los países del norte de Europa, y el otro es que el gobierno está dispuesto a aceptar inversiones de empresas de centros de datos. Muchos países están comenzando a introducir leyes más estrictas sobre los centros de datos, ya que consumen grandes cantidades de agua y energía en comparación con los beneficios económicos que aportan. Entonces, ¿por qué se ha elegido a Cerdanyola en particular para llevar a cabo estos proyectos? Hay dos motivos principales. El primero, su proximidad a los cables submarinos que conectan Barcelona con distintos continentes, el BCLS, the Barcelona Cable Landing Station, que se encuentra en San Andrés de Besós. Mucha gente no sabe, pero el 90% del tráfico web se hace a través de cables enormes que cruzan mares y océanos. Oh dear. Bueno, puesto en un mapa, sorprende hasta qué punto replica las antiguas rutas de la época colonial. Entre los distintos cables en el BCRS destaca 2 África, que conecta África y también el cable Medloop, que conecta África, Francia y Italia. Cerdanyola está solo a unos cuantos kilómetros de Barcelona y la tierra está significativamente más barata que allí. Eso significa que se garantiza la conectividad, pero por menos dinero. La segunda razón para elegir a Cerdanyola es que hay una larga historia de apoyo gubernamental a proyectos empresariales y tecnología allí. El Plan General Metropolitano de Barcelona, lanzado en el 1976, creó 5 centros direccionales en el área metropolitana de Barcelona, diseñados para fomentar el desarrollo tecnológico y empresarial. De todos ellos, el más ambicioso se encuentra en Cerdanyola. Durante la primera etapa de este plan, la ciudad recibió el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la segunda se construyó el Parque Tecnológico de Valles, o Parc del Alba. Este parque tiene la infraestructura eléctrica necesaria para albergar centros de datos y se lo construirá ahí. Entonces, ¿qué centros de datos se están construyendo en Cerdanyola? Hasta aquí ya hemos visto los por qué. Ahora vamos a ver cuál es el plan.
Ya existen en Cerdanyola alrededor de 5 centros de datos de tamaño relativamente pequeño, entre 1 y 7 megavatios. Digo alrededor porque no existe ningún registro oficial de centros de datos en ningún país, salvo Noruega desde muy poco tiempo. Y desde afuera aparentan ser como una caja de zapatos o cualquier otra fábrica. Y además es de decir que el sector de centros de datos se encarga muy bien de mantener la seguridad, la confidencialidad. Perdón. Pero en los últimos 2 años se anunció la apertura de 4 centros más en Cerdanyola. Se puede ver lo significativamente más grandes que serán estos nuevos centros de datos en comparación con los existentes. Y no estamos hablando de que se vayan a ser el doble más grandes, sino que serán unas 10 veces más grandes. El consumo eléctrico combinado de estos 4 centros de datos será al menos 128 megavatios. Para ponerlo en perspectiva, 50 megavatios pueden abastecer unas 20.000 viviendas, el equivalente a un pueblo pequeño o mediano. Hablando de los 2 centros más grandes, estos no los hicieron gigantes tecnológicos como Amazon, Meta o Google, sino son un tipo que se llama colocación y funcionan como un hotel de datos. Las empresas alquilan el espacio, el enfriamiento y un enorme enchufe eléctrico para que otras empresas monten y usen sus servidores ahí. Además del impacto ambiental, aquí aparece el tema de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable del consumo? ¿El centro de datos hotel o sus clientes que alquilan el espacio? ¿A quién le pedimos que reporte estas cifras? Todo eso hace que la situación sea aún más confusa. Siendo más específica, los 2 centros de datos más grandes planificados para Cerdanyola son un centro de la empresa inmobiliaria estadounidense Panattoni. El inicio de la construcción se estima en el segundo semestre de este año, que contará con una potencia de 42 megavatios. Después se espera una segunda fase de construcción para añadir 46 megavatios más, lo que implicaría la ejecución de una propia subestación eléctrica. Hoy día no tenemos certeza de que se haya obtenido la licencia para esta segunda fase. Si los planes se realizan, el centro de datos será de 88 megavatios, el más grande de Cataluña. El otro gran centro de datos planificado para Cerdanyola está a cargo de una empresa que se llama Acquia Compute, cuyo accionista mayoritario es la firma de inversión privada estadounidense Bain Capital. Este centro comenzará a funcionar a finales de este año y tendrá una capacidad de 60 megavatios. Entonces tendremos aquí, en los centros de Cerdanyola, a 2 empresas con la mayoría de accionistas estadounidenses, almacenando datos de empresas internacionales. Como ya hemos comentado, la industria de los centros de datos guarda muy bien sus secretos, y normalmente los centros hoteles que les antes mencionaba no comparten detalles de a quién o a quienes les alquilan su espacio. Pero en el caso de Acquia Compute sabemos que estamos hablando de la IA gracias a su marketing, y en el caso de Panattoni podemos suponer que el centro se usara para la misma causa, dado que no había centros de datos de esta escala antes del crecimiento de IA. Entonces, ¿cuánta agua gastaron? Para recordar lo que dijo Aurora, la IA es una tecnología que consume mucha agua debido a los procesadores especializados que utiliza, que se calientan mucho y necesitan refrigeración constante. En Cataluña, si una empresa quiere usar un volumen de agua superando los 7.000 milímetros cúbicos al año, hay que pedir una concesión de la Agencia Catalana de Agua. Una vez obtienes esta licencia, se te designa como un gran consumidor de agua. Por supuesto que la lista de los grandes consumidores no es pública, mucho menos las cifras de la cantidad de agua que consumen estos consumidores. Envío correos a docenas de personas
en Panattoni y Acque Compute para intentar obtener respuestas. 2 personas aceptaron hablar conmigo, pero no han obtenido ningún dato interesante. Fueron conversaciones superficiales. También contacté a 5 diferentes organismos gubernamentales para solicitar información pública que pudiera revelar sus planes. Periodistas de la revista Critic han estado pidiendo a la ASEA los nombres de los grandes consumidores en general desde hace más de un año. Al principio, la ASEAN se negaba a facilitar la información, argumentando que los datos tienen un carácter tributario y que la ley de la transparencia restringe la difusión de datos fiscales. Pero, después de una larga batalla, se ha publicado el Registro de Aguas de Cataluña sobre las concesiones. Los periodistas tienen un ojo de cálculo con los nombres de los grandes consumidores y el volumen de agua que tienen derecho a extraer, pero no incluye los datos sobre el consumo efectivo de agua que cada empresa hace. No es transparencia total, pero es un paso importante. Y siguiendo este éxito parcial, pregunté a la ASEA si alguno de los centros de datos en Cerdanyola había intentado obtener una licencia para ser un gran consumidor de agua. Este fue el año pasado cuando ya se había anunciado la construcción de este mismo centro. Nadie había pedido ninguna concesión, así que parece que la construcción tenía luz verde antes de que las instituciones públicas tuvieran una idea del monto del agua que los centros de datos usarían. Repetí mi pedido este mismo enero y otra vez me dijo que no había ningún pedido. Ellos me refieren al Ayuntamiento de Cerdanyola. Desde mi punto de vista, parece que nadie tiene una idea muy clara de la cantidad de agua que usar en estos proyectos de infraestructura y tampoco parece ser una prioridad. Por otro lado, hay que asumir que es difícil planificar cuánto agua gastar en estas granjas digitales. Pero desde el marketing de las compañías se habla de nuevas técnicas de enfriamiento que casi no requieren el uso de agua potable. En el caso de Cerdanyola, un portavoz de Parc del Alba me dijo que los centros usaron sistemas cerrados, que son sistemas que evitan el gasto extremo de agua. Pero esta información es imposible de verificar. Además, si las técnicas de enfriamiento son tan efectivas, ¿por qué los detalles son tan vagos? Entrar en el centro de datos, como tú has dicho, Fanta, es como cruzar una frontera. Necesitas un motivo aprobado y hasta que mostrar tu pasaporte. A veces, incluso se ocultan los centros de datos en Google Maps. En los pocos casos en que hay un centro de datos ha sido investigado por un tercero, el historial no es bueno. Por ejemplo, en Países Bajos en 2022, durante una sequía, se descubrió que un centro de datos utilizó 5 veces la cantidad de agua que reclamaba su operador. O el caso en Talavera de la Reina, de un centro de hiperescala de Meta, que pidió licencia para utilizar un poco más de 40 millones de litros al año, aunque bajo la presión de Tunuba Seca Mirio, reveló que en realidad se utilizaron más de 660 millones de litros. La opacidad en el consumo de agua es una constante en el mundo de los centros de datos y durante una crisis climática no puede seguir siendo así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ciudadanos que se interesen por el futuro de esta área y su resiliencia contra una crisis ambiental, debemos seguir preguntando a las empresas y nuestros líderes cuánto agua y energía usan estos centros de datos, qué dan al área local en relación con las inmensas ganancias que reciben. Y deberíamos pensar en detenernos un momento hasta que entendamos realmente sus efectos ambientales y los consumos de energía y agua de estos nuevos factores digitales. Un moratorio no es el sueño imposible que parece. Este enero, la ciudad de Lleida prohibió los centros de datos. Su ayuntamiento ha asegurado que los centros de datos no valen la pena, que no crean suficientes puestos de trabajo cualificados para justificar su consumo de recursos. Tenemos la fortuna de que los intereses ambientales y sociales de Cerdanyola de Valles son cuidados por varios grupos ciudadanos.
a mí me parece una ciudad bastante activista y han triunfado en distintas cosas. He estado hablando con un grupo municipal, se llama Guanjam Sorinyola, que ayer, este mismo viernes, han preguntado a su ayuntamiento en una reunión cuánto agua tenían previsto utilizar los centros de datos aquí. Así que esta conversación ya está en proceso y estamos esperando una nueva respuesta. A nivel práctico, si alguien tiene ganas de explorar este tema y seguir molestando al gobierno local por eso, o ayudarme a traducir mi pequeño artículo sobre este a catalán, envíame un correo electrónico y podemos colaborar. And yeah, muchas gracias. Bueno, ha estat interessant, no? Doncs jo crec que això pot donar lloc a alguna pregunta. Si a algú se li acut alguna coseta que vulgui aclarir, preguntar... El que no agrairem seran ponències alternatives, com és costumen aquí. Però, bueno, pregunta sí, estaran molt benvingudes. Si n'hi ha alguna. Això vol dir, o ha estat tan clar que no fa falta preguntes o no veu entès res. Espero que sigui el primer. Però, mira, hi ha algú per allà. Vale. Romper el hielo. Sí, romper el hielo. Hemos metido miedo con lo de Morozov. Hola, buenos días. Gracias por la ponencia. Yo repito la pregunta que has hecho tú antes para hacer una pregunta. ¿Qué alternativas tenemos? Vale, esta es mi parte favorita. Vale, para empezar, el primer detalle es que no tenemos regulación de centros de datos, entonces necesitamos legislación. O sea, mirad lo poco que estamos pidiendo, de verdad. Para seguir, estamos haciendo que... Está por ahí detrás Luis, de Ecologistas en Acción, y comentar que ha habido un hito histórico que se nos ha olvidado decir, que hemos conseguido hacer alegaciones contra la ampliación de centros de datos de Amazon en Aragón, y nos hemos juntado por primera vez en España 9 colectivos ecologistas para hacer las alegaciones. O sea, es un hito histórico para lo rápido que va esto. Entonces, las alternativas que hay, por un lado, sería permacomputación, que quien sepáis de ecología os suena algo, ¿no? Que sería como la permacultura, que tiene que ver con utilizar menos las cosas y de manera más consciente, ¿no? Tiene mucho que ver con la obsolescencia programada, reparar los objetos. Si tu cacharro se te rompe y lo reparas, son menos minerales críticos que vas a tener que extraer del Congo o de Ciudad Real. Sí, lo llaman lo primero computación con límites, un poco, ¿no? Computación con límites, y lo segundo sería minería urbana, ¿no? Minería urbana. Un poquito que, bueno, no sé si ayer se comentó. Sí, está la computación con límites, está programar de una manera muchísimo más minimalista, está básicamente el decrecimiento digital, pensarnos cómo utilizamos las redes, las moratorias que ha comentado Miranda, el ecofeminismo de datos, que es una propuesta que hace Ana Valdivia, os vuelvo a recomendar, en el Canondrón, 3 de abril, podéis ver a Ana Valdivia, y entonces... Hay muchas opciones que se pueden hacer y en realidad no son tan complejas. O sea, si nos volviéramos a un internet de hace 5 años, no sería tan impactante a nivel de cambio climático, ¿no? O sea, sobre todo tener que pensar que esa tecnología que utilizamos no es incorpórea, sino que tiene una materialidad que ejerce una violencia fortísima contra los cuerpos de la gente más vulnerable, especialmente en el sur global, nos hace pensar que en cada decisión que tomamos hay una opción mejor. Antes comentabas Mastodon como redes libres. Sí, utilizar las redes libres en vez de Instagram o Facebook. Claro que es una alternativa. Sí, utilizar el software libre en vez de software privativo. Por supuesto que intentar pensar en un Fairphone antes que un iPhone. O reciclar nuestros cacharros hasta el infinito. Entonces, creo que hay muchas alternativas y las conocemos porque... Lo que no podemos hacer es que en cada decisión que tomamos pensar que no tenemos nada de acción. Aún así, esas últimas soluciones que has dicho son las de que la culpa recae, como se nos ha hecho siempre, en la gente, en la individualidad. Yo puedo, mediante el consumo, sí, podemos hacer algo, pero, hombre, yo iría, en vez de al pozo, ¿no? A cada casa poner un filtro de agua, ¿no? De cal, pues se pone en el pozo, ¿no? En la depuradora. Pues aquí hay que ir a por Amazon, que es lo que queremos hacer. Amazon,
Microsoft, las grandes Big Tech, que son las que al final están un poco haciendo esto. Es decir, hay que ir al origen, hay que legislar. Yo creo que esa parte que has comentado es la más relevante o importante. Sí, hay que limitar. Y sobre todo, suena duro, pero... darnos cuenta que cuando hemos empezado la charla, os he contado lo de los chilenos, y que yo pensé, hostia, qué putada los chilenos, ¿no? y acabé diciendo, ahora me toca a mí, pero después de la charla de Miranda, os habéis dado cuenta que os ponen un centro de datos aquí, y entonces estáis como los chilenos. O sea, que miremos las formas de resistencia que ha habido en otros países, no solamente como ejemplo, sino como inspiración de que se pueden hacer cosas. No, ese es un contexto muy complejo y creo que estoy de acuerdo. Pero creo que también esta cifra que ustedes han comentado, que es muy interesante, es que el 90% de los datos que están creados no son útiles después de 3 meses. Así que, ¿por qué no tenemos una fecha de expiración a los datos que realmente no necesitamos? Porque todos mandan fotos de nuestras cenas y no lo miramos después de una semana. Así que pone límites. Hola, muchas gracias a los tres. Precisamente hoy en la radio municipal de aquí de Sant Cugat habla Salvador Ferrer, investigador veterano del sincrotró ALBA, y habla de la espintrónica. Y él dice que podría revolucionar drásticamente y reducir drásticamente el consumo de energías en este tipo de centros. No sé si... Gracias. No se pueden... Vale, perdón. Si acaso recogemos un par de palabras más o alguna más. Joan, el Joan Gaia te demana la palabra. Joan. Y luego... Vale, No, como esto no es un debate, sino que solo se pueden hacer preguntas, parece ser, lo haré en forma de preguntas. Primero, me gustaría que separaseis conceptualmente y numéricamente lo que es los costos, gastos y consumos de la inteligencia artificial de los data centers que no son de inteligencia artificial. La otra cuestión, yo he hecho cálculos sobre consumos eléctricos y me salen radicalmente distintos a los vuestros. Me salen concretamente que los 8.042 datacentros que hay en el mundo, con una media de solo 4,1 megavatios por unidad, consumen 33 gigavatios en total. Si lo comparamos, estos vatios, para que la gente tenga una idea de lo que es, estamos hablando de potencia, no de consumos, pero en el caso de data centers, como funciona a las 24 horas, prácticamente es lo mismo. Hay que tener en cuenta que esto se puede decir de una manera escandalosa en positivo o escandalosa en negativo. Escandalosa en negativo sería que este consumo equivale a la producción de electricidad de 33 centrales nucleares destinadas a data centers, incluidos los de la inteligencia artificial. Pero, si lo decimos con datos pues así que puedan parecer positivos, representan, y aquí es una enorme diferencia con lo que habéis dicho vosotros, me sale que representan un 1,03% de la electricidad mundial, solo el 1,03%, cuando la iluminación pública ocupa casi la mitad, un poco más, 0,4 entre 0,4 y 0,7%. Es mucho más difícil estudiar el consumo de la iluminación pública que no el de los data centers. Bueno. A ver, son datos que... bueno, otra cosa, por ejemplo, ¿por qué echáis tanto énfasis en los datos no usados? Los datos no usados prácticamente no consumen electricidad y por tanto no consumen agua. Después la otra cosa está en que el agua no desaparece, el agua se recicla. La mayor parte de aguas de estos más todavía, no es agua potable, es agua ultrapura lo que se necesita. Es decir, que después de la potable o no, la purifican más todavía. Es decir, que, y por tanto, les interesa muchísimo reciclarlos. Hay grandes centros de estos que tienen unas piscinas enormes, precisamente para recircular el agua y refrigerarla. Y después depende, sí que lo habéis centrado en un momento determinado, si el tipo de refrigeración es con torres evaporativas o diabáticas, etcétera, que son diferentes tipos de refrigeración que tienen rendimientos radicalmente distintos. El problema está en la electricidad, sobre todo, que sí que consume muchísima agua la producción de electricidad y además agua a alta temperatura, con lo cual ahí se pierde muchísimo.
pero porque estamos refrigerando centrales nucleares o centrales térmicas con centenares de grados de Celsius de temperatura. Pero aquí estamos refrigerando unos chips que no pueden ir más allá de los 65-80 grados de temperatura y que utilizan el agua con un salto térmico de 10 grados entre 17 y 27 grados. ¿Tienes? Con lo cual, evidentemente, refrigerar el agua de 27 grados a 17 grados es bastante fácil, aunque sean muchísimos litros. A ver, yo creo que en algún momento has citado, respecto a las conferencias de la mañana, has citado la palabra que a mí me ha dolido muchísimo, mentira. Yo pienso que vosotros habéis hecho algunas inexactitudes, que no me atrevo a decir esa palabra porque la considero de mala educación. En fin, que hay mucho que revisar en estos datos y que creo que las estimaciones, que todos son estimaciones, pero estimaciones de 1 a 20, como me han salido a mí en consumo eléctrico, pues ¿qué quieres que te diga? Vale, voy a responder. Respondo. Para empezar, yo tengo discalculia, entonces eso significa que yo nunca me centro en el dato, sino en la pregunta que va detrás del dato. Y entonces la pregunta que va detrás del dato es ¿cómo consigo el dato? O sea, ¿cómo consigo los datos de cuánta agua gastamos si ni siquiera están diciendo cuántos son los grandes gastantes de agua? ¿Cómo consigo el dato de energía si solamente publican lo que quieren cuando quieren? Pongo la palabra mienten con su consumo literalmente porque, como ha salido 2 veces, mintieron diciendo cuánto agua consumían en Ålandskron, decían que consumían algo y consumían 5 más veces. Eso en mi pueblo, eso es mentira. Entonces, sí, el agua sale caliente al río. O sea, el agua destroza por un lado porque está a mayor temperatura y sobre todo porque como no hay una legislación de centro de datos que obligue a decir que ese agua no tiene que salir más depurada y demás, hay otras legislaciones que lo permiten, que podríamos ir a eso. Pero están jugando a que no hay legislación y esto está como el antiguo oeste, están viniendo precisamente por esto. Entonces, ellos tienen toda la capacidad para mentir, crear promesas falsas todo el rato en todos los espacios de comunicación. Nosotros, que somos las víctimas afectadas por la digitalización, que sabemos que no va a haber agua en nuestros grifos porque ya sabemos que no hay agua en los grifos de las otras resistencias, tenemos muy pocos espacios críticos donde poder expresar nuestro punto de vista, que nuestro punto de vista está siendo gracias a la Unipao aquí y gracias a que sabemos escribir, a montar un blog, pero no tenemos más espacio para hablar. Y ellos tienen toda la capacidad para decir unos datos, unas promesas, unas imágenes bonitas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia de los centros de datos? ¿No? O sea, esa es una pregunta interesante. ¿Qué tipos de puestos de trabajo hay? ¿A quién estamos convirtiendo nuestros patios traseros y a dónde está yendo nuestra basura? Entonces, plantearnos un poco que la sociedad en la que vivimos es digital es duro, ¿eh? O sea, es duro porque implica que tenemos una responsabilidad. Y yo entiendo las resistencias que se nos crean personalmente cuando escuchamos un discurso en el que a lo mejor somos parte del problema, ¿no? Decimos, ostras, entonces ¿yo qué hago? O sea, pues nada, es que también somos parte de la solución porque tenemos un poder de acción terrorífico. En tu caso, eres capaz de hacer números, que ya es más de lo que soy capaz de hacer yo. Yo soy capaz de leer en otros idiomas y ver qué le ha pasado a otra gente, ¿no? Que también me sirve mucho, ¿no? De, ostras, ¿qué ha pasado en Virginia con toda esa digitalización? ¿Qué ha pasado ya en Holanda con la digitalización? ¿Por qué la gente en Singapur han tenido que dejar de cultivar y en Tailandia arroz para que las fábricas de chips sigan funcionando, ¿no? Entonces, los problemas están en tantos lados de la cadena que hay veces que tenemos que ampliar un poquito la mirada y ver qué sociedad estamos construyendo. Y es una sociedad basada en lo digital que está en muy pocas manos. No sé si habéis dado cuenta de un detalle y que tanto las charlas de ayer como la de hoy, los nombres se repiten constantemente. O sea, no estamos hablando de más de 5 empresas que tienen que son los dueños de las infraestructuras de Internet. Yo no sé si entendéis lo peligroso que es que nuestro mundo, las infraestructuras en las que se basa nuestro mundo, estén en 5 empresas, ¿no? Entonces, bueno, solamente lo que implica en soberanía digital y en soberanía política, que es una cosa que parece que ha rondado mucho estos días, ¿no? El tema de la geopolítica, yo me plantearía, ¿no? ¿En manos de quién estamos dejando esto?
Sí, y el tema también, yo creo que ahí tienes razón en el tema de, o sea, Jerry McGovern habla de datos de mierda, sobre todo en IoT, y es verdad que un dato almacenado y que no va a ser procesado otra vez, pues queda en una cabina de disco. Es verdad también, cuidado, que en caso de cloud se replica en zonas, es decir, va a estar en diferentes sitios geográficamente dispersos y va a estar también en backups. Es decir, bueno, es verdad que un dato termina estando en muchos sitios y replicado a su vez y con backups, porque pueden ser de meses, días, años. Es decir, va a estar replicado bastantes veces. Pero es verdad que si no se procesa, no ocurre. Yo no estoy de acuerdo en que no se procese en ese sentido. Es decir, que hablamos del concepto que lo llama McGovern datos de mierda, pero yo creo que sí, normalmente estas empresas sí los procesan. O sea, claro, yo si tengo tu histórico de, yo qué sé, Facebook, soy Facebook y tengo todo tu histórico, pues analizaré para mis procesos lo que yo quiera hacer, ¿no? Analizaré tu perfil, todo. Otra cosa es que es verdad que yo la foto que yo suba, pues yo no la voy a volver a ver y probablemente si alguien me ve una foto que subí hace 2 o 3 años y me da like, me preocuparé, porque será peligroso. Pero es verdad que en eso tienes, yo creo que razón. Sí, y como al fin y al cabo el tema de centro de datos no se puede separar de nada de lo que está en el capitalismo. No sé si os dado cuenta que una palabra que se ha repetido tanto en la charla de Miranda como en la nuestra es multiplicar, ¿vale? Entonces nosotros decimos, nosotros empezamos preocupándonos por el centro de datos de Meta, cuando giramos la cabeza había 20 en Aragón, ¿vale? O sea, yo hoy estaba intentando responder correos y me está llegando gente diciendo, me abren un centro de datos en mi zona, ¿qué hago, no? Entonces, la historia es que esto se imbrinca dentro del capitalismo normal y en el mismo sitio como en Aragón, que te meten un centro de datos, te meten las macrogranjas de cerdos, ¿no? Entonces tú empiezas a multiplicar cada uno de los gastos que tiene, tanto en agua como energía, y dices, bueno, esto por separado no es tanto, pero empieza a multiplicar y uno no es tanto. Uno de hiperescala es la hostia, ¿no? El de Meta es la hostia, pero es que metes 20 y ¿cuánto es? Y metes a la minería de datos y cuánto es, ¿no? Sí. Entonces, las lógicas que llevan a los alcaldes a permitir que le entre un centro de datos, una macrogranja de datos, son las mismas, o un aeropuerto, en mi caso, son las mismas. Entonces, eso es lo que hay que desmontar, ¿no? Que no vale cualquier cosa y que... Y que hay que separar centros de datos. Nosotros hablamos de hiperescala, generalmente, ¿eh? Sí. O sea, lo hemos llamado clásicos a los otros, un poquito. Qué bonito, salió feos, que los hay más grandes. Está, yo qué sé, en Madrid tienes el de Julián Camarillo de Telefónica, que no usa agua en este caso. Es muy mítico, es clásico, ¿no? Es de energía y ya está. Y es verdad que, bueno, que hay que separar eso. Nosotros lo intentamos separar al principio, hay una slide, pero es verdad que siempre nos lo preguntan luego de qué estáis hablando. Pues nosotros nos centramos en las Big Tech, no tanto en las pequeñas, porque es verdad que el impacto es menor. Una granja pequeñita no es lo mismo que una macrogranja en el territorio. Y nos encantaría saber qué hay dentro, o sea, poder separar el gasto de la IA, pero no se puede hacer. O sea, literalmente, cuando tú trabajas como administrador de sistemas, que es la persona... Sí, bueno, a ver, se podría, si tuviéramos acceso a ello, claro que todo se puede medir o debería de ser medible y estaría muy guay, pero es verdad que, bueno... No, se supone que es secreto. secreto. El concepto de inteligencia artificial es... ¿Pero de qué hablamos? ¿No? Hay millones. Hay gente que cree que estamos hablando de ChatGPT solo, no. Y entonces, este es uno de los problemas que nosotros estaríamos completamente de acuerdo y nos encantaría, porque el día que falte la energía en un sitio, sabes que hay una legislación energética que viene a decir que si hay un apagón, X empresas se van a desconectar, ¿no? Y entonces van a ser las electrodemandantes. Entonces, que quien hace acero, perdón, que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de empresas, se tiene que desconectar, guay, pero un centro de datos jamás se desconectará, porque la caja negra de lo que es ese clúster, que puede que haya 20 máquinas y una sea memes de gatitos, pero otra puede ser un hospital, ¿cómo vas a desconectar eso? Claro, y es que en Aragón, por ejemplo, han entrado con el PIGA y son prioritarias, o sea, tienen acceso a la energía prioritario. Y eso, por lo visto, quiere decir que si hay un apagón o lo que sea, ese apagón se lo estamos pagando nosotros a... Pero que en concreto si hay no un día de apagón, pagar. Esa energía nosotros le pagaríamos lo que no se le ha dado. Es decir, ellos tienen acceso prioritario normalmente, lo que ha pasado en Aragón. Aquí no lo desconozco, ¿eh? Y hay un ejemplo en Noruega que nos hace mucha gracia, que es cómico, pero luego es muy trágico. Entonces, la primera historia, el titular era que en un polígono industrial de Noruega había entrado ByteDance, que es la de TikTok, ¿no? Entonces... consumía tantísima energía el centro de datos que se llama gentrificación energética el concepto, les dejó secos a todo el resto de industria, entre ellas industria armamentística para la guerra de Ucrania.
Entonces, la guerra de Ucrania estaba siendo limitada por gente bailando en TikTok, ¿no? Así de primeras sonaba como, hostia, qué guay, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, no, es que se ha ido la energía de todo un polígono industrial, ¿no? O sea, no era un acto pacifista así bien pensado. Sí, y hablando de guerra también, en los de Marsella que hemos comentado, allí está bueno, lo llaman el algoritmo lavanda, ¿no? El que decide en Gaza que si tú eres un terrorista, si te tienen que matar o no, etcétera. Bueno, pues eso sí estaría bien, sería una pregunta buena, es qué tipo de datos tenéis aquí, que fuese un poquito, bueno, sí, que se separar sobre y todo decir, si hay datos de ponme médicos, A, que a mí sí eso ponme sí me que si interesa. son datos A, B o C, y entonces los A, los del hospital jamás lo paramos, los memes de gatitos, si falta energía los paramos, entonces nos encantaría saberlo, ¿no? Y el algoritmo lavanda lo sabemos por filtraciones, no lo sabemos por ciencia cierta que te podamos decir, oye, porque si te decimos el filtrador, es un problema... Claro, lo dice la gente de allí de Marsella, lo saben, pero bueno, es verdad. Yo quisiera solo más que una pregunta es añadir a lo que es el consumo eléctrico de los centros de datos, que se cuestionaba la cifra que vosotros habéis dado. Yo quiero deciros que trabajaba en la Comisión Europea en 2012 y que hicimos exactamente un estudio del consumo energético de los centros de datos, del sector informático en general. Era un estudio que se llamaba ICT for Energy Efficiency. Lo que tratábamos de ver era, de alguna manera, el sector informático contribuye al ahorro de energía, porque si tú, por ejemplo, trabajas mejor en lo que es la Smart Grid, etcétera, reduces el consumo energético, pero por otro lado aumentas el consumo energético, y el estudio intentaba de ver un poco la balanza. No era solo, lo digo porque no era solo para saber cuánta energía consumía el sector informático. Esto era en 2012, antes del boom de la inteligencia artificial, y el dato que nos salió precisamente es que era comparable al sector de la aviación y que era alrededor del 2, algo % de la consumición de energía mundial. Esto es la Comisión Europea, no es mi nube seca tu río, o sea que creo que no es sospechoso de ningún tipo de bias. Quiero decir, es la Comisión Europea y este dato es realmente pues, de hace más de 10 años, o sea que hoy en día el dato será superior. Era solo hacer esta aclaración. Un dato muy reciente de enero es que no es nuestro dato. Bueno, que nosotros utilizamos siempre referencias bibliográficas que podemos llevar al final. Y la gran entidad esta de energía de Estados Unidos, que tampoco se caracteriza por ser ecologista y tal, os aconsejo que miréis el informe de gasto energético que hace la Comisión de Energía de Estados Unidos, que es bastante preocupante, y hay un artículo justo de Manuel Pascual del País de enero que referencia esto, y entonces lo ponía en ejemplo de cómo la inteligencia artificial en concreto, según la Agencia Internacional de Energía, ¿cómo es? Es que no me acuerdo cómo es el organismo de energía, equivalía a países enteros, equivalía a un país como Japón, un país como... Y era espectacular, un país como Grecia, un país como España, ¿no? Entonces era como, son gastos muy espectaculares y lo hacen organismos públicos. O sea, nosotros no calculamos, ya te he dicho que yo lo que hago es citar. Cito otra gente. Bueno, si no hi ha més preguntes per aquí... Bueno, doncs res més. Res més que agrair-vos doncs, la vostra presència, les vostres preguntes als que les heu fet, i res, i desitjar-vos que acabeu de passar un bon cap de setmana. I res, fins aviat.